Muy buenos días, queridos amigos, bienvenidos al canal Tiempo y Atención, saliendo de libertad, entrando en libertad. Bueno, al revés, bueno, como queráis. Entrar y salir, al final nos encontramos en las mismas puertas, entrar, salir. Volvemos a la felicidad. Hoy volvemos al tema de la felicidad fascinante, del cual te digo, he hecho un montón de audios, el estado de la felicidad, de la infelicidad del mundo en el 2022. Creo que ha empeorado en el 24. Bueno, esto no es muy positivo lo que acabo de decir, pero bueno. ¿Qué es la felicidad y la infelicidad? La teoría de la felicidad de Albert Einstein. Egoísmo y felicidad. ¿Cómo se presenta la felicidad? Frases de felicidad. Andando de puntillas por la felicidad fue el último. Quiero compartir con vosotros algo porque la felicidad puede ser un logaritmo. De hecho, hay alguien que la ha definido como un logaritmo. Pero hay un autor en particular que es el padre del positivismo, de la psicología positiva, que se llama Martin Seligman, la auténtica felicidad, que tiene una fórmula. Agarrar estas... Voy a contar la fórmula de dos maneras distintas. F igual felicidad, F igual a S más C más V. Siendo la S el set genético. Nos cuenta que dice que existen personas que desde que nacen son más entusiastas, optimistas y en general más felices por genética. Digamos que no tienes un gen depresivo. La C son las circunstancias. Palabra ambigua, ¿eh? Palabra no es ambigua, pero es peculiar. Es como lo de la neutralidad. Es ambigua, sí. Depende. Circunstancias que debemos afrontar en nuestra vida. Y les ha saltado aquí un montón de cosas. Que debemos afrontar en nuestra vida. Por ejemplo, nivel económico. ¿Qué padres, abuelos han tocado? ¿Te han tocado la lotería? No. Eso no importa, porque las circunstancias pueden ser las circunstancias y luego te las puedes cargar. El matrimonio, la salud, circunstancias. Y la V es la voluntad. Entonces, según Martin Seligman, la felicidad F depende, es un sumatorio de lo genético, que ya es como predestinado, es decir, así, según Seligman, pues no podríamos cambiar mucho, ¿no? Ya habría una selección hecha por la misma naturaleza acerca de quién puede ser feliz y no. Las circunstancias y la voluntad. Esa fórmula hay otra gente que la interpreta de otra manera. Y dice que la felicidad es una R, es una C y es una V. La R sería el rango fijo, porque les da miedo hablar de genética. Las circunstancias serían la C y la voluntad la V. Pero a nosotros, que nos gusta tomarnos las cosas con un poquito de humor, después de contar esto de Seligman, le vamos a ir a otro autor que revisa la historia de la felicidad, del que ya he hablado antes, y vamos a estudiar ahora dos cosas. Una, el cálculo de la felicidad y por qué la felicidad empieza a tomarse como muy en serio, a partir del siglo XVIII y muy en serio en el sentido terrenal. En el audio anterior ya conté que hay varios factores importantes, como son el desarrollo dentro del cristianismo de nuevas actitudes hacia el placer y el pecado, vamos soltando pecado, menos mal, la idea que trabajosamente se había ido abriendo paso desde Santo Tomás de Aquino a la Reforma y aún más allá de que la felicidad terrenal podía ser considerada un signo de la gracia. De hecho, la Biblia habla de la felicidad. Cuando habla de abundancia, habla de abundancia material de la vida, no del más allá. Así como la idea desarrollada por Locke, que es un positivista, y otros autores, de que deleitarse en el mundo, entre comillas, ser feliz, es vivir según la voluntad de Dios. Es decir, aquí hay un punto que mola mucho, como dicen estos callejeros, o yo, que Dios quiere que sea feliz. Según esto, el mundo podía ser no un valle de lágrimas, sino un lugar para experimentar un dulce anticipo de lo
de los aún mayores gozos venideros. Esto es bastante romántico, diría yo. Después de todo, es un mundo feliz, concluía el reverendo William Paley a finales del siglo XVIII. Paley, teólogo protestante y destacado naturalista, los protestantes hicieron algo interesante. Aliviaron a la Iglesia Católica del problema del dinero, es decir, los consiguieron sacar el pecado del dinero, aunque le gustaba y le gusta la pasta a los católicos apostólicos romanos como a nadie, pero tienen un problemita con el dinero. Los protestantes no tienen problema con el dinero. Hay un libro de Max Weber, El espíritu protestante del capitalismo, por cierto, fascinante, por si queréis averiguar un poquito acerca de eso. Si alguien es protestante y siente, o alguien es cristiano católico romano y quiere entender un poquito más el concepto del dinero, la naturaleza del dinero y lo del pecado y no pecado, para no tener un dualismo con el dinero. Repito, Paley, teólogo protestante y destacado naturalista, veía la huella de la providencia divina en las maravillas de la creación. El mundo era como debía ser y reflejaba el afortunado plan y el propósito de su creador. Vamos, que el hombre no hacía nada. Digamos que el hombre no ha aportado nada a la felicidad o a la infelicidad. Un poco extraño, como que venía del cielo, no lo sabemos. Porque se hace mucho caso de que venía del cielo en los intérpretes de la Biblia, por ejemplo, los católicos, pues la Tierra era el centro del universo. Acordaros. La perspectiva de Paley era muy habitual y llegaron a compartirla también muchos católicos. Ya en la segunda mitad del siglo, integrantes de la Iglesia, por otra parte ortodoxos, redactaban tratados con títulos de impacto popular como Quiero ser feliz, La escuela de la felicidad y Teoría de la felicidad o Arte de hacerse a uno mismo feliz. Esto es interesante, porque hablamos del siglo XVIII. Esto podrían ser títulos de libros de ahora. Quiero ser feliz, La escuela de la felicidad y La teoría de la felicidad o Arte de hacerse a uno mismo feliz. Esta última parte es genial, porque aquí podría implicar el uso muy potente de la mente. Cierto es que prácticamente todas estas obras seguían recalcando que la religión era el fundamento, la única base de la felicidad terrenal, por citar un único título en ese sentido de la autora francesa Madame de Genlis, y que diligentemente señalaban que la felicidad perfecta solo llegaría en la otra vida con Dios. Esto es importante para que quien te cuente acerca de eso, lo que quiere es que él está muy tranquilito, tiene una estructura montada de poder de puta madre, y lo que quiere es que todos entendamos, esto existe todavía, aunque disfrazado de no religiosidad, de otra cosa, eso existe con el trabajo. Todos masa para tener una oferta de trabajo de puta madre buenísima y ya en la próxima vida encuentras lo que tengas que encontrar. Pero el pero siempre es importante. En las cosas de religión, política y de meditación, para preguntarnos, el pero es importante. El pero para justificarnos no es importante, es peligroso. Pero el pero para preguntar es importante. Pero al presentar la religión como un medio para alcanzar un fin terrenal que cada vez se consideraba más legítimos, esos autores estaban participando de la radical reevaluación del siglo en el lento traspaso de la sacralidad desde el antiguo Dios de ultratumba al Dios del sentirse bien, al Dios de la felicidad, que extendía su férula sobre la tierra. Digamos que el ser humano en el siglo XVIII empieza a preguntarse otras cositas. Digamos que fue como el trampolín para lo que tenemos hoy, que, por cierto, seguimos sin resolverlo. Repito, a la felicidad se llega restando. A mí esta me cuesta decir la frase, pero cada vez la tengo más clara. A la felicidad se llega restando. Y no es restando pasándolo mal. Aunque si en lugar de 4 coches tienes 3, igual lo pasan mal. O en lugar de 20 vaqueros tienes 4, igual lo pasan mal. Esto pasa mucho. ¿Por qué? Porque estamos en la sociedad de que hay que consumir lo innecesario. La economía de la atención. Disfrazada ¿de qué, amigos? De felicidad. ¿De qué? De felicidad. Estos procesos religiosos eran a un tiempo causa y efecto de esta amplia transformación de las aspiraciones humanas, pero también lo eran los factores materiales, el desarrollo de estados-nación, dotados de ejércitos permanentes y de administradores civiles más capaces de garantizar la seguridad y el imperio de la ley. Aquí es importante hacer una paradita, porque de repente el Estado-nación es como lo máximo. El Estado-nación es un grupo de personas que se han hecho con el poder, mucho poder, que sacan unas leyes
con un fin, el de recaudar. Sí que es cierto que también hay orden y había que tener orden, pero esa es la realidad. No surge así porque son el hombre bondadoso y la mujer bondadosa que se reúne para gobernar. No, no hay rey que haya llegado de manera natural, sin violencia, al poder. Y hoy en día se llega al poder en las democracias, entre comillas, sin violencia que nosotros veamos, pero por debajo lo que ocurre es violento. Reúne intereses que no tienen que ver con la población ni con el ciudadano en todos los países del mundo. Por eso el Parlamento alemán recibe cerca de 2.000, 3.000 agentes del lobby diario. El Parlamento alemán, en la Unión Europea ni os cuento. Y nosotros no sabemos ni mu de eso. Pero esto hay que entenderlo, por lo menos reconocerlo. También ha habido avances de la productividad agrícola, mayor disponibilidad de la tierra cultivable, mejora del uso del agua potable, la expansión del comercio y el nacimiento de culturas de consumo, que ampliaron el acceso a bienes suntuarios. Bienes suntuarios son bienes de lujo, proporcionando al mismo tiempo un excedente de ingresos que se podía gastar en moda, entretenimientos o un viaje a un jardín del placer. Digamos que el ser humano empieza a salir de la necesidad, que es cierto, ¿okay? Y empezamos a invertir, muchas veces teniendo y sin tener, en un poco de disfrute. De ocio, cultura lo llamaban, ahora se llama ocio. De hecho, se olvida con demasiada frecuencia que la búsqueda de la felicidad terrenal, como algo que va más allá de la buena suerte o de un sueño milenialista, es un lujo en sí mismo. Solo cuando los individuos se ven libres de la despiadada labor de mantenerse vivos día tras día, se pueden permitir, lo que acabo de decir antes, dedicarse a ir en pos de objetivos más elevados. Cualquiera que sea, elevados entre comillas, más disfrutones, que te quitan la carga, que te quitan el dolor, que te hacen reír, por ejemplo. Cualquiera que sea la definición que cada uno le dé finalmente a la felicidad, esta no suele ser compatible con el hambre constante y periódica, con los estragos de plagas y epidemias, ni con la amenaza de ejércitos acechantes. Esto es totalmente material. Esto es importante porque podemos ir a revisar cosas, porque a la gente, a los psicólogos, a los expertos motivadores se les llena la boca de decir uno puede ser feliz en cualquier circunstancia de la vida. Bueno, pues sí, vamos a decir que sí, claro que sí, pero yo no quisiera estar en esas circunstancias de constante y periódica hambruna, guerra, plagas, epidemias, salud. No quisiera. ¿Que hay gente que sonríe? Sí. Entonces suelen poner ejemplitos magníficos. Las favelas de Brasil, los niños sonríen. Madre mía del Pilar, pues sí, sonríen. ¿Son felices? Yo no diría que son felices. Que tienen sus momentos en los que pueden sonreír producto de que han transitado... Fíjese, pero de ahí me parece una sinvergonzonería, literalmente, ¿no? Decir que es feliz. Y esto nos puede llevar a pensar cosas como ya, pero lo que estás contando tiene mucho que ver o es una contradicción con lo que dice Joe Dispenza y tantos otros del uso de la mente, del desapego. No es ninguna contradicción. Eso es una realidad. Y tú te puedes tomar tu realidad, que claro, siempre que hablan los mismos o hablamos los mismos de los mismos lugares de siempre, sin hablar de la necesidad, por ejemplo, de África, de la India, de Pakistán, de lo que tú quieras, pero siempre hablamos de eso. Todo es posible. Todo es posible. Sí, todo es posible. Yo creo que todo es posible si tuviese, como dice Krishnamurti, y bueno, y no Krishnamurti, Antonio Blay, una verdadera revolución. Hasta ahora las revoluciones no han salido muy bien, han traído muchos muertos, pero sí una revolución mental, política. Mental significa de muchas cosas, mental, política, religiosa, de muchas cosas, de dependencias. Pero no olvidaros que el sistema está montado para tener dependencias. Es un sistema, todos los sistemas políticos son generadores de dependencia. Los económicos ya ni os cuento. La necesidad de... Esos azotes no cesaron durante el siglo XVIII, pero en comparación con periodos anteriores
el siglo no fue mal. Por citar solo un ejemplo revelador, se calcula que en la primera mitad del siglo XVII, un tercio de la población de Europa central murió a causa de guerras. No, echar a correr, de hambres y de enfermedades. El siglo XVIII fue testigo de sus propios conflictos y crisis, pero hasta su última década, con el inicio de la Revolución Francesa, no comenzó a acercarse ni de lejos a esas horribles magnitudes. Claro, cuando hablamos de la Revolución Francesa, por ejemplo, a la gente se le llena la boca. ¡Ah, qué magnífica! Bueno, pues leer libros. Yo os invito a que leáis libros de la Revolución Francesa y vais a ver lo que pasó, cómo murieron guillotinados tirios y troyanos. Los de uno lado y los de otro como cochinos. Pero estamos felices, sí, debemos estar felices porque nosotros no estábamos allí. Ni siquiera la terrible carnicería de las guerras napoleónicas detuvo la tendencia ascendente general. La población total de Europa, que se situaba en torno a los 120 millones a comienzos de 1700, llegó a estar entre 180 y 190 al terminar el siglo, disparándose precipitadamente después de 1750. El crecimiento, amparándose en los decrecientes índices de mortalidad y en la mayor esperanza de vida, no volvería a detenerse nunca jamás. Es decir, algo mejoró. Algo mejoró. Algo que pudo ser, por ejemplo, la salud. O cómo ser saludable, como no contagiarse de cosas, por ejemplo. Y sí, eso podemos llamarlo a lo mejor ciencia, que descubrió cosas. Pero yo tampoco quisiera estar viviendo en el 1750 o en el 1800, ni yo ni ninguno de vosotros. Sin duda que no, porque no tendríamos baño, por ejemplo, ni agua potable, ni duchita, ni el súper de Mercadona, Carrefour o el que viváis. No. Ni el hospital donde puedes ir porque me duele la cabeza. No. 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 No hay duda de que existieron grandes desequilibrios en la magnitud de este cambio, de una región a otra y entre ricos y pobres. Pero aunque se pueda matizar la siguiente afirmación de diversas maneras, resulta difícil negar su verdad fundamental. La lucha por la existencia, por muy imperfecta y titubeante que fuera, se estaba haciendo menor para más seres humanos. Esto es cierto. También puede ser que el ser humano empezase a desarrollar nuevas maneras de sobrevivir, como los animales hacen ante las siguientes generaciones. Más resiliencia a virus, cosas de ese tipo. Las mejoras en la crianza del ganado estimularon la provisión de carne, garantizando el aumento de las proteínas en la dieta diaria, la extensión de las tierras cultivables, bueno, cosas que ya sabemos. Para mí, no tengo duda de esto, los financiadores, hablamos de Europa, que al final me he ido a un territorio solo, de la felicidad como cálculo son los europeos y los americanos. La India nunca habla, los textos orientales nunca hablan de este tipo de felicidad. Esta felicidad es lanzada tanto como de forma hedonista, de forma material, por las élites europeas, igual que lo de la gastronomía, como disfrute, no como alimento, sino como disfrute, o el vino, que al final el vino pues lo que contiene es un componente alcohólico que lo que hace que entre en pispiretismo, y la cerveza. Pero también es cierto que en esas épocas el agua potable no era una cosa común. Por lo tanto, habría que buscar alternativas que dieran más seguridad a la hora de salud. Entonces, podría ser mejor, menos venenoso emborracharse de vino, beber vino, en esa época, fuera como fuese, o cerveza, que beber agua del pantano. Sí, podría ser. Zonas de mosquitos, como había en la Francia de Luis XIV. Esas cosas. Decir, con lo que acabo de decir, que en Oriente, en Asia, en el mundo hindú, en la India, no gustan de los parabienes de la comodidad, es decir mucho.
Es decir, mucho. Por eso lo del karma, yo lo he dicho varias veces aquí, la esperanza y el karma son los peores conceptos que han inventado las sociedades estructuradas, los que mandan para tenerlos a todos controlados. Porque si no, si cogéis los textos hindúes, veréis que había ya una distribución de quienes estaban arriba, los brahmanes, los brahmines. Ya estaban otorgados ellos, ya eran los que sabían, una casta de brahmanes. Los que sabían y tenían el derecho de leer los textos, ya estaban otorgados. Pues como en Europa las clases nobles, los aristócratas, los que fuesen, luego los banqueros, los que disponían del dinero y del comercio, lo mismo, los que legislaban para el comercio, que esta es otra manera de hacer dinero, o de corrupción, que contada bien, pues está bien, pero contada mal está mal, porque el ser humano es la cabra que tira al monte, los impuestos, para protegerse cosas, para proteger a un amigo, para protegerse de un Estado, cosas de ese tipo. Esto ocurre en la actualidad. Entonces el concepto de felicidad, yo siempre lo he visto así y lo veo así. Ahora, los que más se acercan a esa explicación no a la explicación de qué es la felicidad, porque no encuentro ninguna explicación acerca de lo que es la felicidad en ningún texto de los que he leído y de los que conozco, incluso de lo que he hablado ahí. Lo más cercano que encuentro a eso son los textos budistas que hablan del uso de la mente y del desapego. No comparto absolutamente todo, obviamente, porque es un poco complicado, pero es sí, a la felicidad se llega restando. ¿Eso quiere decir que seas un pobre? En absoluto. Quiere decir que no seas dependiente. El ejemplo que he puesto antes, tenía 5 coches, tengo 2, estoy jodido. ¡Oh! ¡Qué putada! ¡Qué putada! Estoy 2 meses sin coche y tengo que coger el autobús. ¡Qué putada! ¡Qué infeliz que estoy! Bueno, pues eso son cosas que hemos de tratar personalmente. El ser humano lo que necesita, todos los seres humanos del mundo mundial, necesitamos lo básico. Protección cuando somos pequeños, educarnos, saber leer, escribir, pensar, tener cobijo, que es casa, acceso a la comida a través de el trabajo o el cultivo del campo, porque tengas campo, pero es trabajo también, para poder comprar. Y luego, después de eso, viene lo demás, la pirámide de Maslow. ¿Qué ocurre? ¿Qué es lo que me hace gracia de la pirámide de Maslow? No de Maslow, sino de lo que pasa con lo que cuenta Maslow. Con lo que pasa que cuenta Maslow. Pues que el mundo, parte del mundo, Europa, por ejemplo, Estados Unidos, parte del mundo, algunos otros países en otras épocas, ya habiendo salido de la parte más baja fisiológica, por ejemplo, respiración, alimentación, descanso, sexo, o de la seguridad física, empleo, recursos, moral, familia, tal, nos hemos ido ya, tenemos amigos, afecto, intimidad sexual, esas 3 básicas, las tenemos, por ejemplo. Nos vamos al autorreconocimiento, que sería un elevado estado, la confianza, el respeto, el éxito, ahí estamos ya tocando el nivel casi tope. Y luego ya llegamos a la creatividad, la espontaneidad, la autorrealización. Pero resulta que el ser humano, por lo menos en ciertas partes del mundo, en Europa, ha tocado eso y estamos ahora en una pelea en la parte alta de la autorrealización y el reconocimiento de nivel galáctico. Porque, por ejemplo, en Europa no podemos decir que haya pobreza como existe en América Latina, o incluso en Estados Unidos, o en la India, que bueno, me encanta la India, dice la gente, sí, pero bueno, pues no pasa nada, no lo ven. En Europa no hay pobreza, pero hay un estado histriónico de locura. ¿Por qué? Porque en ese salto de lo básico a la autorrealización y el reconocimiento, hemos entrado por sistema económico, así de cabeza metida bajo el hoyo, de querer más y más y más y más y más. Por eso Antonio Mero, me encanta lo que dice, a la felicidad se llega restando, y más y más y más y más y más, y quieres más y quieres más, y la casa más grande, y los coches más grandes, y la ropa más cara, y los zapatos más caros, y los viajes más lejos, y la comida más cara, y los restaurantes más caros, y salir, y más y más y más y más.
Y más a lo que nunca vamos a llegar, porque ahora hay una conexión con el lujo vía telefonito que es alucinante. Pero hablamos de gente siguiendo a los bilbillonarios. Se ha comprado un barco de 300 millones de pavos. Puta madre. La mujer de Amazon se ha comprado... Así pasan cosas como las que pasan. Poca gente en el mundo puede comprarse, luego pongo otro ejemplo mejor todavía, con más detalle, un bolso de Louis Vuitton de 4, 5.000, 6.000 pavos, pero mucha gente en el mundo lleva copias falsas de bolsos de Louis Vuitton o de Rolex. El bueno es Rolex, el otro es Rolex, pero son tan buenos, tan bien hechos, que te lo pones y no puedes pagarlo. Esto es como cuando trabajaba en fotografía, visitando restaurantes Michelin. Resulta que cuánta gente en el mundo, del mundo, visitaba los 3 estrellas del mundo, que tampoco hay tantos. Y el dato que no es que yo manejaba, sino que me dio un periodista de este sector gastronómico, de la alta gastronomía, me dijo, o lo leí, no sé dónde lo leí, que alrededor de 10.000 personas año. Vamos a poner que fueran más. Vamos a poner que fueran 20.000 personas. Vamos a poner que fueran 100.000 personas. Fijaros, me estoy sacando todos los datos. 100.000. Vamos a poner que fueran 200.000 personas. Somos 8.000 millones de personas en el mundo. Voy a poner 500.000 personas del mundo. Del mundo. Pero todo el mundo, o muchísima gente del mundo, en Europa, por ejemplo, de clase media o no media y que tira para arriba, sabe de estos sitios, conoce estos sitios, tiende a hablar de esos sitios. El que quiere ir y puede ir y ahorra por ir, el que nunca ha querido ir pero está cabreado porque no puede ir, entonces lo insulta, no sé qué, ya no dentro si es bueno o malo, me da lo mismo. Todo el mundo, revistas, guías, lo que te dé la gana, lo mismo. Vinos reconocidos del mundo que en los años 90 bebía mucha gente normal, porque había un desconocimiento todavía acerca de los buenos vinos del mundo, y que en los años 2000 se pusieron intocables, es decir, puro lujo. Lujo, botellas de 3.000, 4.000, 5.000, 6.000, 7.000, 8.000, 9.000, lo que tú quieras. Botellas que en los años 80, 90, muchas de estas personas las tomaron a 30, 40, 50. Les pongo ejemplos. Algo pasa en el estado de la felicidad, que habiendo salido en parte, y esto hay que entenderlo bien, porque siempre hago esa línea, hay 1.000 millones de personas en el mundo que viven bien, el resto no viven bien, que hemos salido de lo físico, de la necesidad, de la seguridad física, o tenemos recursos, salud, lo que tú quieras, y estamos en la otra parte y estamos insatisfechos. La salud mental del ser humano en el siglo actual es deficiente, es quizá una de las peores de la historia de la humanidad. Si no, mirar la abundancia que hay, nunca mejor dicho, en psicología, psiquiatría, tratamientos personales, motivación, mindfulness, respiraciones, niveles de no sé qué, sistemas de comer, sistemas de pensar, magnetos, no magnetos, cristales, chamanes de barrio, chamanes de ciudad, lo que os dé la gana, el espíritu bíblico, los seguidores que aparecen como setas por los mundos bíblicos, lo que te dé la gana. Menos mal que hemos salido de la etapa de la inseguridad. Insatisfacción total. Estamos en la era del yo me merezco, producto, y esto no es una crítica a los que dicen yo me merezco, producto de que los sistemas nos han contado que tú haciendo A, B, C tendrás que llegar por ende al éxito de lo que sea, y eso es mentira. Porque no hay sitio para todos. No hay sitio para todos, me refiero, no hay sitio para los puestos que todos queremos. No existe. Llámese a nivel funcionarial, llámese a nivel político, llámese a nivel económico, llámese lo que quiera. No lo es. No lo es.
entonces es la era de la insatisfacción. ¿Por qué? Porque nos han mentido. Por eso es necesario llegar a la felicidad desde otro lugar. Yo no sé definir la felicidad. Yo puedo decir cuándo he estado feliz. Hoy, por ejemplo, he estado feliz, muy feliz. He estado por la montaña. He ido a ver una cosita en la montaña. He hecho un viajecito con una amiga. He estado feliz. Feliz de verdad, pleno, contento, lleno. Y he llegado feliz. Y me he ido de mi casa feliz. Y lo he sentido feliz. Y en otros momentos también. ¿Y cuánto dura? Lo que dura. Pero ayer o antes de ayer no estaba feliz. Estaba triste. Estaba espeso. Estaba arrastrado. Pero llegó un momento, gracias, pude hablar, compartir con 2 personas de manera suave, sin dramas, sacarme un poquito y esta mañana me he levantado feliz. Una energía de bien, ¿no? Me he permitido que esto, que es una cosa mental, me consuma, porque ¿qué es lo que ha pasado? Esa es la pregunta que me he hecho hoy. Entre anoche y hoy por la mañana, pues ha pasado, mira, 7 horas de sueño, que por cierto he dormido bien porque hacía fresquito ya por fin. Después de revisar, de poder hablar con alguien, de contar algunas cosas, y eso que lo he hecho yo. ¿Por qué? Porque yo creo en la epigenética y el poder desarrollar, que es lo que hago aquí conmigo y lo comparto con vosotros, desarrollar pensamientos en positivo, no los pensamientos de mierda, lo siento mucho de Selman, no me los mamo. Es un tío que creo que es hasta peligroso, porque no, el que cuenta no me lo mamo, le falta alma, le falta todo. Lo siento, es lo que pienso. Que todos tenemos la capacidad y que no nacemos como marcas, como burros, marcas genéticas, para poder transformar nuestra realidad, nuestra voluntad, pero transformar que nuestros pensamientos, como con la atención, que es la conciencia de mi vibración, ¿con qué? Con el movimiento de energía, ¿y qué? Con el silencio. Y yo creo en eso y pongo en marcha eso. Y yo soy muestra de eso para mí. Y sigo en el camino. Y lo veo, y lo he visto, y lo he comprobado. Y me he revolcado en la mierda como muchas personas. Y me he revolcado 1 vez, 2 veces, 3 veces, y me he levantado, y he seguido, y he estado dispuesto a escuchar, y he escuchado, y he aceptado, y luego no he aceptado, hasta que vais llegando camino a camino, haciendo mí, viéndome más que nunca. ¿Con qué? Con conceptos esenciales como son de amor, de querer al prójimo y de que si estoy, que sea para hacer feliz. Y si estás para criticar o joder al prójimo, mejor no estés, me voy. A veces estas cosas no ocurren así tan fáciles y uno tropieza, no peca, tropieza. Y tratando de entender que ese concepto de felicidad, a la felicidad se llega restando. Sí, amigos. Y me gusta comer de puta madre, me gustan los buenos vinos de puta madre. No tienen por qué ser caros, por cierto. Me gusta estar con mis amigos y con mi familia. Me paso pipa. Pero no tengo un sistema, ni siquiera para definir qué es la felicidad. El ocio sí, la felicidad no. Lo que sí entiendo es lo armónico. Y si he de decir algo que se iguala a la felicidad o mayor que la felicidad, que alguien puede llamar Dios, el único lugar donde lo he encontrado de una manera brutal, ¿no? Nunca he llegado jamás a eso, fue cuando hice los 3 viajes de psilocibina. En particular, el primero. Nunca antes he estado ahí. Jamás. No hay nada en mi vida más grande que eso. Jamás. Nada de lo que he vivido. Y he vivido cosas chulísimas que me han encantado. Jamás he llegado ahí. Más allá de todo. En fin, queridos amigos, os envío un abrazo. Que tengáis un excelente día. Que lo paséis de bien. Preguntándoos, sin miedo, sin nada de miedo. Y dispuestos a abrir puertitas, que está muy bien. Un beso muy grande. Cuidaros mucho. Hasta mañana.